Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, cuyo título le hemos intitulado La arquitectura del futuro ahora. ¿Por qué razón? Porque el futuro se construye a comenzar de ahora, de forma preactiva. No podemos esperar que aparezcan los problemas para empezar a solucionarlos. En este marco, quiero dar gracias a nuestro invitado que gentilmente ha aceptado acompañarnos, y no solamente de forma como invitado, sino de forma paralela, al ingeniero Carlos Rodobuto, ingeniero electrónico de comunicaciones, magíster en domótica y hogar digital, fundador del Comité de Innovación Tecnologías en Construcciones Sustentables de la Cámara Venezolana de la Construcción, y fundador de la empresa latinoamericana de desarrollo de proyectos de ingeniería para la automatización y sostenibilidad de las infraestructuras, representante de Innótica. Su servidor, que está hablando, mi nombre es Edgardo Riveros, desarrollador de arquitectura social, gerente de construcción, investigador prospectivo, constructor por 13 años, docencia por 5 y CEO de Crilo Invención y Reinvención. ¿Qué es este webinar? ¿A qué nos estamos enfocando? Estamos buscando encontrar caminos comunes a la arquitectura como disciplina, junto a la sustentabilidad y automatización, aplicada a distintos tipos de proyectos. Se comenzará resaltando el valor y la sostenibilidad de la construcción, lo cual permitirá a los presentes identificar razones que justifican su necesidad. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? ¿Algo que agregar? Eso es correcto. Primero agradecido, Edgardo, por la invitación y la oportunidad de participar y de compartir experiencias, donde gran parte de estas experiencias están enmarcadas al sector de la construcción. Yo soy ingeniero electrónico en telecomunicaciones como profesión inicial. Realmente no tengo nada que ver, si lo ves desde ese sector hacia el sector de la construcción, pero me apasionaba enormemente la ingeniería civil y pude unir lo mejor de los dos mundos, construcción y tecnología, en lo que es la domótica o automatización de espacios. Y desde allí nació este amor a la sostenibilidad aplicada a la construcción, que cuando lo vemos de esa línea, tecnología, construcción y sostenibilidad, nos estamos muy alineados a lo que sería la innovación de lo que está ocurriendo en el sector de la construcción. Entonces, bueno, Edgardo, pues más que nada quisiera agradecer a ti por la oportunidad y por la invitación. Siempre hemos querido hacer este tipo de eventos y sabemos que hoy es un éxito, un logro que se genera gracias a tu trabajo y al esfuerzo de poder incentivar y crear este tipo de espacios donde podemos compartir experiencias. Muchas gracias. Las gracias a ti, Carlos. Esto, como dice Lelutier, funciona como biólogo, no como monólogo. Entonces, procedemos con la presentación como preparación para el curso. Una vez más, cabe no es más recalcar que las intenciones de trabajo entre Crilo y Innótica se vienen enamorando uno al otro hace 2-3 años, y vamos camino a concretar. Perfecto, vamos yendo. Vamos a comprender, se busca entender que esto es un ciclo del tiempo del entendimiento, pero de entender cómo se construye, cómo se concibe la construcción y cómo se ve que eso se va construyendo. Entonces, la imagen que tenemos acá es una imagen del círculo Zen, que está cortada, por razones que vamos a ir construyendo, donde lo que nos importa es crear un espacio. Y ese espacio que albergue a un ser humano. Este ser humano, que por las teorías de la evolución dice que surgió en África, comprendamos que ese ha sido su primer hábitat. Su primer hábitat racional que le permitía controlar su medio ambiente, evitar predadores y evitar un clima que para ese entonces con eso era suficiente. Entonces este arquetipo, un techo con una geometría, se convirtió en su protoarquitectura y luego en su arquitectura, donde lo que busca es crear un espacio
es muy importante, por eso la imagen de esta vivienda, este espacio que da sostenibilidad climática, da el amparo a una vida. Vamos a usar una serie de estas frases que tienen un origen. La naturaleza se trata de dar a luz, entonces, a dar a luz una vida, y esta vida tiene que ser protegida. Entonces, nuestra intención de proteger nuestra vida, nuestra acción, nuestra cultura. Y ese arquetipo del techo es repetible septentrionalmente en todo el planeta, sin tener comunicación entre culturas, llegando a distintos niveles de geometría, de construcción, de simbología, de religión, de cultura. Pero es siempre un techo. Ahora, este techo es un origen económico, tanto desde el principio, en que había una serie de familias que se juntaban para poder armar ese techo que los proteja, como a la compleja dinámica de la construcción hoy en día, que podemos verlo desde la arquitectura descalza en África hasta el top de la arquitectura tecnológica o la construcción tecnológica en Dubái. El concepto de sostenibilidad es, muchos lo ven como un iceberg, ¿sí? Pero quisiera que por hoy día lo veamos como un bastón, ¿ya? Este es un bastón Zen, cuya empuñadura, lo que agarra, lo que sostiene, lo que traspasa todo ese cuerpo que necesita vivir, es diseño y construcción. Esa tensión de diseño y construcción se transmite a través de la caña que elabora un techo en un tiempo y con un uso de un material. Y luego tenemos una instrumentalización, la cantera, que es el pico de abajo del bastón donde se apoya, donde hace el contacto con el piso, es la instrumentalización, la digitalización y los códigos constructivos. La percepción cultural general es que la sostenibilidad está en la empuñadura, pero en realidad es todo este proceso completo. Vamos a invitar a dos grandes arquitectos, por así decirlo, Mies van der Rohe, menos es más, que tiene una visión particular, que lo escribió en 1923, donde habla de que las razones económicas determinan una normalización de las viviendas, pero también hay una variabilidad en el programa, que necesita libertad. Entonces, en el futuro, según él, lo que podríamos hablar de hoy día, conciliar una libertad entre el programa y la normalización, lo logramos a través de un esqueleto, con un sistema constructivo, para poder dar espacio a la compartimentización, o sea, a la división espacial de lo que hagamos, donde estemos. Entonces, dejamos fijas únicamente los sistemas de instalación. En este caso, Mies los conocía como cocinas y cuartos de baño. Hoy en día son variados y distintos nombres, distintas capacidades. Y decimos entonces que el resto de la superficie de la vivienda con tabiques móviles. Y con ambos mezclados podemos satisfacer cualquier programa razonable de vivienda. No estamos hablando de una mansión, un programa razonable de vivienda llegando a la vivienda mínima. Entonces, como palabras fuerza o como ideas fuerza, podemos ir tomando estas que van apareciendo en pantalla: razones económicas, racionalización, normalización, mayor libertad en cuanto a uso, estructura y esqueleto y compartimentización, y principalmente el manejo espacial. Todo enfocado en el concepto de satisfacción. Esta es una de las obras de Mies, el Pabellón Barcelona, donde podemos ver de una forma clara todos estos principios, aunque Mies en 1929 no tenía la tecnología para poder enfrentarlo de una forma más fuerte o más contundente, o que vaya respaldando lo que describen estos textos. Pasa el tiempo, llega Bill Ingalls, nuestro segundo invitado arquitecto, que dice "Yes is more", o sea, sí es más. Y ya no es menos es más, sino sí es más. Mientras más hagamos, más podemos lograr. Este es uno de sus esquemas del ecosistema del proyecto DECA, donde que seguimos la línea, podemos entender que múltiples actividades enfocadas de una manera inteligente, van a crear un bucle de autopreservación. Entonces, lo que considerábamos contaminante puede ser el combustible para otra actividad. Por ejemplo, vemos al lado central izquierdo, hay una piscina, y el calor que necesita la piscina puede venir de los frigoríficos que se usan en los supermercados, por ejemplo. Y esta energía en los supermercados puede venir del desperdicio energético de las fábricas. Y estas fábricas se pueden alimentar a la vez de los desechos reciclables.
Como voy a dar un ejemplo, estos desechos reciclables se pueden alimentar de un proceso de hidrógeno que viene de varias fuentes. Y así podemos entender un diagrama donde mientras más usemos, más posibilidades energéticas tenemos, en tanto y en cuanto el diseño esté enfrente. Esa es la clave, poner al diseño arquitectónico al frente. Los que consideran que eso es una cháchara, esto es un resumen que está en la página de Billerkingos. Podemos ver a la izquierda, al centro, un número, 577,000, pero estos números concentran todos los otros gastos. Si vamos siguiendo las líneas, digamos, la línea verde va a la otra línea celeste y la línea celeste jala todos esos gastos. Entonces, sumando esas 4 líneas, tienes 57 como gastos, pero también tienes como entradas los mismos números que describen en la página. Entonces, si colocas al diseño enfrente, mientras más hagas, mejor, tienes un número o una cuenta energética en cero. Significa que tu edificio es cero emisión. Tu vida puede ser cero emisión. Entonces, la empuñadura, aquí vamos a invitar a otro arquitecto, otra arquitecta más, son 3, perdón, deberían ser 2. Y vamos a ver de quién habla. Ya vamos a ver de qué estoy hablando. Que el diseño y construcción. Y dice, diseñar de una forma de construir. No estamos diseñando el objeto y luego va a venir un oficio que lo construya. No, se diseña una forma de construir. Comprender que la naturaleza es limitada, por eso necesitamos crear un bucle de autopreservación. Y por último, en ese proceso de diseño, y aquí viene la parte clave, el proceso de concepción debe sentirse molesto. Cuando se siente molesto, funciona como brújula para entender que es el correcto camino. No vamos a quedar más claros con este concepto. Y crecer en vez de ensamblar. ¿Sí? Ya no vamos a unir un ladrillo sobre el otro, sino vamos a hacer crecer las impresoras 3D, por ejemplo. Esta arquitecta es Mary Oxal. Estas imágenes que vamos a ver son cortesía de Netflix del segundo capítulo, segunda temporada de Abstract. Y esta arquitecta israelí, profesora del MIT, doctora, llega con su equipo, en un ejemplo, a hacer crecer esta estructura. Nos fijemos la relación de luz con apoyo y materia. Y lo que está haciendo crecer esto es un proceso tecnológico, que vemos ahí arriba, es un brazo que imprime esta gran ala que va a ser parte de una estructura. Esta concepción natural del diseño es la que se une con la búsqueda de la cero emisión. Y ahí pasamos a la caña, al que realmente sostiene, que es el proceso constructivo, donde vamos a hacer un techo, un tiempo, un uso de material y un control y una gestión. Las posibilidades de la aplicación de los materiales. O sea, hay que dejar de entender que el ladrillo es para las paredes y la madera es para los techos. ¿Ok? Los materiales tienen capacidades térmicas, capacidades electromagnéticas y capacidades eléctricas que son mucho más variadas. Este punto siguiente, naturalizar el edificio para que exista. O sea, hacer un edificio vivo, que respire, que tenga un sistema circulatorio, que tenga un sistema nervioso, porque de eso se trata, tener un sistema circulatorio y nervioso que el edificio nos vaya diciendo cómo es que están funcionando las cosas. La tecnología conectada al medio ambiente. Otra vez, este edificio con un sistema nervioso, con un sistema circulatorio, con un sistema de sentidos, se conecta a su medio ambiente creando una bioestructura donde nuestro cliente no es el cliente per se al que le hacemos la casa, sino la naturaleza misma. A la naturaleza, si atendemos a la naturaleza, el cliente se va a sentir en confort con todos los conceptos presentes. Muy bien. En este marco, Neri, su último proyecto que habla solo en la serie, es una estructura hecha de peptina, de una proteína que sale de la leche, y el cerramiento lo hace con un crecimiento celular de almidón. Si vemos en esta estructura, ella crea una relación entre ciencia, ingeniería, diseño y arte, que son los 4 puntos en diagonales. Y estos se van comunicando entre sí, digamos, la ciencia comunica a la ingeniería por el conocimiento, la ingeniería con el diseño por la utilidad, el diseño con el arte por el comportamiento y el arte con la ciencia por la información. Entonces, si podemos empezar a diseñar en cualquiera de estos puntos, pero tenemos que armar el ciclo completo.
Lo cual, si llegamos adelante este elemento, caemos en el concepto final, donde se apoya toda la automatización cuando ejecutamos el proyecto en el proceso, en la cantera. O sea, esa es la punta de lanza que apoya en tierra, ¿no? Que es la instrumentalización, la geometría, la digitalización y los códigos constructivos. Necesitamos principios como cómo obtener resolución, eso es, con qué instrumento estamos diseñando y construyendo, ejecutar con múltiples puntos de vista interdisciplinario, construir en grande es pensar en pequeño, como habíamos visto anteriormente, ya va célula a célula. Instrumentalización y geometría. Ve aquí un poco de historia. Ve, a 1450, 1400, el Renacimiento inventa la perspectiva. Y con la perspectiva se llega a instrumentalizar toda la arquitectura hasta hace 50 años. Todo el proceso espacial lo entendemos desde la geometría descriptiva y su máxima flor es la geometría, la perspectiva como tal, con todas sus reyes, sus reglas, sus proporciones, donde hay un punto de vista de un observador. Gran descubrimiento, incluso puede ser hasta el principio del descubrimiento de la teoría relativa de Einstein. Bajo este gran instrumento, el Duomo de Venecia, este de acá, es ejecutado con el manejo de geometría, pero todos cubrimos una geometría que son unos trazos en el piso donde vamos a poder elevar nuestra obra o donde vamos a concebir nuestra obra por donde van los muros. Pero ¿cómo haces para mantener esa geometría a 92 metros de altura? Entonces el señor Brunelleschi desarrolla un sistema de replanteo permanente, donde la geometría es su instrumento de control para que, a medida que voy ejecutando la cúpula, esas curvaturas invertidas, esos pandeos, sean controlados y el muro no se me vaya hacia adelante y no tenga mayor peso donde no tengo. Entonces puedo ir avanzando paulatinamente hasta poder ejecutar esa obra sin necesidad de colocar un andamiaje. Cordones. Hasta el día de hoy manejamos cordones, ya no estamos reemplazándolo por láseres en nuestro medio, pero este encordonado se basa en una geometría, esta geometría. Y esta geometría me permite empezar en un lado del muro. Si apoyo en el encuentro de las dos líneas verdes, el blanco y el blanco, sigue la línea roja de la geometría en piso, la parte inferior, mi curva superior del muro va a seguir. Entonces, cuando acabe al otro lado, ya ha subido 3 hileras, mantengo mi curva y mantiene el proceso de crecimiento. O sea, es una coincidencia que Brunelleschi y Oxfam hayan llegado al mismo punto sin conocerse. Hoy en día tenemos otra instrumentalización, y esa instrumentalización puede ser toda la parte de informática, ¿ya? El BIM, por eso es que hay mucha gente que está dejando de lado el manejo geométrico y la construcción a mano de las obras, gráfica de las obras, para proceder al BIM o la computadora, porque es nuestra instrumentalización más eficiente. No estoy diciendo que con eso dejemos de lado la geometría, no para nada, sino que esto justifica ese actuar, pero a la vez nos da el hecho siguiente. Si Brunelleschi hacía con esas herramientas hace 500 años eso, ¿por qué hay que hacer lo mismo? Entonces, aquí hay ejemplos de cómo no hacen lo mismo utilizando las herramientas actuales. Este es uno de los aeropuertos de Foster, una de las obras de Zaha Hadid, en otro concepto, esa estructura donde está tendido, todos los tendidos, toda la estructura, todos los recubiertos, el espacio. Y esta es una obra de Gehry, que ya está ejecutada, y esta es un fotomontaje que han hecho entre la estructura y el BIM. Pero Gehry, en el CATIA, que es un software con el que trabaja, su realidad aumentada conecta a su construcción. Así los obreros saben de entrada por dónde está yendo, cómo tiene que ir. Entonces el replanteo ya no es un cordón, el replanteo es un robot que está flotando, que está conectado en BIM, que está conectado a nivel internacional, pero es un instrumento. Y este BIM es un método, ¿no? Diseño, visualización, simulación, documentación y construcción. Muchos creen que es simplemente algo que te despacha toda la documentación del proyecto, pero en realidad es para poder construir todos esos aspectos. Comprendamos que el diseño estándar, que está en la curva roja, empieza con mucho tiempo, ¿ya?, en el diseño y va bajando hasta que en la coordinación ya no exista. En el manejo de un workflow de CAD hace 50 años, la documentación era lo máximo en tiempo.
Sí, entonces esa curva gaussiana representaba que iba a haber demasiado gasto y demasiado trabajo para un proceso de planos que cuando había que rehacerlos, otra vez surgía esta curva. Un segundo. Y ya. Muy bien. Otra vez aquí tenemos el mismo principio que ya hemos hablado, el BIM, el trabajo, el workflow normal, pero aquí está la comparación. En el BIM, con la línea azul, los costos van bajando y en el trabajo estándar los costos van subiendo. Cada vez tiene que tener. Esta misma curva de ejecución en el diseño también sucede en la construcción. Por consiguiente, el manejo de instrumentalización digital, física y domótica es absolutamente imperante. Y el siguiente gráfico lo demuestra. Un 80% acá desarrolla una modelo tridimensional, descripción gráfica, punto. Una cuarta, donde se programa este diseño y se simulan ciertos procesos. Una quinta, que en el proceso de diseño, donde estás programando y simulando, donde tienes un modelo tridimensional, también vas controlando costes paralelamente. Una sexta dimensión, donde aquí en adelante ya Carlos nos va a poder, nos va a dar grandes luces, es el proceso de la sostenibilidad. Es esa dimensión, esa sexta dimensión. Y posteriormente, la séptima dimensión es cuando estás diseñando, cuando estás manejando, cuando estás simulando, cuando estás en lo sostenible, también puedes ver el proceso de mantenimiento y el ciclo del proyecto. Por eso es que el BIM y la metodología como tal nos puede ayudar mucho, mucho en la reducción de costes y en la velocidad misma del proyecto. Y eso sería todo por nuestra presentación. Excelente. ¿Qué opinas, Carlos, si procedemos a tus comentarios, a tu retroalimentación? No, excelente cómo partes desde los orígenes y cómo vas conectando realmente el contenido hacia lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Hay puntos importantes que destacar allí y retos importantes, ¿no? El tema de modificar las formas tradicionales de ejecutar una obra en el ciclo de vida de un proyecto, en donde normalmente el promotor, en muchas ocasiones el constructor, termina tomando decisiones en la obra y el diseño pasa a segunda mano. O sea, realmente se le da muy poca importancia. Creo que es una realidad muy latinoamericana, en donde nosotros se considera que el diseño no es tan necesario. Creo que podemos hacer algo con lo que ya tenemos. La arquitectura nos da unas bases y con eso trabajamos. Pero quedan muchas dudas o muchas preguntas sin responder en ese diseño. ¿Por qué no se va al detalle o por qué no se quiere pagar por ese detalle adicional? Y allí un gran tema, ¿no? Porque la sostenibilidad no solamente es para la obra, es la sostenibilidad para todo el ecosistema, desde los arquitectos hasta los promotores. No es factible una obra en donde tenga una intención de optimizar presupuestos y en esa optimización de presupuestos se disminuya gastos o inversión realmente en la etapa de diseño, porque se considera que no es inversión sino un gasto. Y allí comienza el primer problema, porque lamentablemente es difícil de convencer de que se entienda que es una inversión de valor agregado, que va a generar un impacto posterior en la ejecución de la obra. Y allí uno de nuestros grandes retos. Yo no soy arquitecto, soy un amante de la ingeniería hacia la construcción. Les comentaba que estoy más relacionado a la parte de tecnología, pero en mi pasión, en mi gusto, en mi amor, en mi incentivo a trabajar en el área de la construcción, pues realmente uno se va enfrentando a cómo la ingeniería genera valor a la arquitectura, cómo la arquitectura da las bases para que toda la ingeniería pueda funcionar. Porque si de la arquitectura nace mal, difícilmente podamos ser eficientes. Y allí unos principios importantes del diseño pasivo, del passive house, de poder construir con esa visión de aprovechar al máximo los materiales, las envolventes, las orientaciones de las infraestructuras y los propios sistemas que la naturaleza nos da. Entonces allí un punto importantísimo, Edgardo, que es poder, y creo que es tu labor y parte de mi labor también como académico, como profesores, es incentivar
al participante, a los estudiantes, a entender la importancia de poder tomar realmente el valor que tiene el diseño para que en la construcción tengamos realmente eficiencia en temas de inversión. Te cuento una experiencia. Hace poco estuve trabajando en un proyecto donde el gran promotor, el inversionista, pues simplemente no quería pagar en la etapa de diseño temprano. ¿Por qué? Porque le parecía que era costoso, porque él creía que antes se pagaba menos, porque él creía que debería gastar menos dinero, que no es posible que valga el conocimiento lo mismo que cuesta un porcelanato, un mármol a colocar en el piso. Ya. Entonces ahí entra un choque importantísimo, ¿no? Entonces, en ese proyecto, el promotor no quiso contratar a las propuestas originales. En ese proyecto se fue por proyectos o propuestas más económicas. Resulta que su obra terminó siendo un gran caos. Todas las tuberías del sistema de agua helada en un sistema de climatización le tocó prácticamente desmontarlas y volverlas a colocar porque era un hotel. Y en ese hotel las alturas no quedaron acorde a lo que se esperaba para la normativa de construcción específicamente para estos tipos de espacios, los espacios comunes, y hay allí un gran problema por etapas de diseño. Estos problemas como estos, seguro ustedes lo han enfrentado eternamente, constantemente, creo que es el trabajo y es el gran reto a vencer. Y por ello es que la sostenibilidad relacionada al diseño, construcción y operación te establece unos hitos, unos mínimos entregables. Y si algún promotor o constructor ya se compromete con alcanzar esos hitos, obligatoriamente debe contratar profesionales de altura que cumplan con normativas internacionales y las locales, las nacionales, para poder alcanzar la máxima eficiencia posible en la etapa de construcción, en la etapa de diseño y en la etapa de operación. No sé si con esto más o menos te desgloso la idea, porque me gustaría que a partir de acá obtener también tu opinión de cómo lo ves, porque la cultura hoy en día, que yo tengo la experiencia de poder trabajar en Venezuela, en la República Dominicana y ciertos proyectos en Panamá que nos ha tocado ejecutar. Mi experiencia comenzó en España, donde trabajaba en España en una escuela, en una empresa de ingeniería, en donde todos eran latinos, estábamos en esa empresa, eran latinos, trabajando para Latinoamérica, porque el europeo también entiende que la competencia de sus habilidades en un país donde todo está bastante avanzado, realmente es más complejo y terminan mirando mucho desde Europa hacia Latinoamérica, porque todo está por construir, todo está por hacer, y allí esas grandes oportunidades que mira estas grandes organizaciones. Entonces, trabajando para esta empresa europea, una empresa europea, tuve la oportunidad de trabajar por un periodo de un año y tanto, año y algo, fue donde nació Hipnótica, ¿no? Porque allí fue donde dije, si estamos varios latinos, entre ellos venezolanos, trabajando por una empresa en el extranjero que está haciendo proyectos para Latinoamérica, ¿por qué nosotros mismos no tomamos la iniciativa y ejecutamos nuestra misma organización para trabajar desde Latinoamérica hacia Latinoamérica, comenzando siempre en tu zona de confort, tu país, en este caso, en mi caso, Venezuela, ¿no? Entonces, Edgardo, me encantaría conocer tu experiencia en esa cultura del valor al diseño y no al valor al material. Ojo, no quiero decir que el material no es importante, que los acabados finales no son importantes, pero es que la gran mayoría no le importa realmente el diseño o disminuye mucho el valor que tiene realmente el diseño y le da mucho más valor al acabado final. Te terminas comprando probablemente un mármol súper costoso que cuando fuiste a instalar te diste cuenta que, hey, el diseño que tenías no estaba acorde a ese mármol, pero es que tú nunca hablaste de que el mármol se iba a construir o no quisiste actualizar el proyecto con el arquitecto que le dijiste el material o cuál era la meta que se perseguía con ese acabado. Entonces, hay allí un punto importante de una metodología que es la integración, el proceso integrativo de las necesidades del promotor con la arquitectura y con la ingeniería. Entonces, ¿cuál es tu experiencia, Gardo? ¿Cómo manejas ese tema? Ok, compartimos el 100% en criterios, perdón, me retracto, el 80%. Ok, perfecto. Te explico por qué. Bueno, un poco el currículum que uno tiene que no puedes ponerlo en la hoja, ¿no ve? Soy de una segunda generación de constructores. En la primera generación era mi padrastro, que era ingeniero civil. Y él, un ingeniero civil, siempre lo he escuchado, los arquitectos no saben diseñar, los arquitectos no saben manejo de materiales, los arquitectos no saben cálculo, los arquitectos no saben construir. Eso lo he escuchado hasta antes de entrar a la universidad. Pero, ¿qué es lo que sucede?
Y todos piensan acá que en realidad la arquitectura no se le tira pelota o no se le tira, no se enfoca en el diseño porque es un tema de lujo o es un tema de culto, o sea, de cultura, pero hemos luchado y he luchado durante una serie de experiencias que en el Colegio San Calixto, con una constructora en la que trabajaba, en la que buscaba yo diseñar el proceso constructivo, ¿no? Desde el cronograma, los costes y el manejo de personal. Entonces siempre me choque con el director de obra, él quería avanzar y cobrar planilla, y punto. Y queda bien, obviamente. Esa pelea constante llevó a un desgaste de personal y a veces un atraso de entrega del proyecto. Para que un proyecto en su diseño sea respetado, tiene que entrar por criterios técnicos. A esto quiero llegar. O sea, el arquitecto, y es lo que sucede en la formación de la arquitectura actual o en la prestancia de los arquitectos, no manejan data. No manejan lo que se ve al final, una curva, una estadística. Entonces, cuando no hay eso, a una persona que es consciente es imposible convencerla, decirle que no, es que sus proporciones son bellas. No entiende. Y tiene todo el derecho a no entenderlo. Pero si le digo, no, mire, usted en esta curva, este punto va a gastar más que hace acá, entonces le explicas con números, ¿sí entiende? Muchos me dirán, eso no es arquitectura. Y yo digo, ¿acaso Inhotep frente al faraón no tienen las mismas discusiones? De cuánta tierra van a usar y cuánta gente va a dejar de ir a la cosecha. Entonces, esos principios de conexión de manejar data. En un libro Homo Deus, Harari habla de que la información y la data es la clave de la evolución humana. Y lo confirmo, que ¿qué es lo que nos entrega el BIM? Data temprana. ¿No ve? En otro momento, cuando hablamos una vez, ¿te acuerdas? Estamos hablando del proyecto de la Cámara de Exportaciones de una vivienda que estaba deteriorada, pero era colonial. Entonces, cuando hablé de que el 30% del presupuesto se lo iba a absorber la instrumentalización para poder emitir un diagnóstico de la estructura del predio, dijeron, nos costó mucho tiempo y trabajo convencerlos, decirles, señores, tenemos que introducir información para mantener esta vivienda que nos obliga, eso es lo que tú me decías, los mínimos, que nos obliga la alcaldía a mantenerla en pie. Pero si no hay un diseño, pues el diseño como concepción, no es el diseño como forma, ¿ya? Tenía un profesor, el arquitecto Medeiros, que decía, hay dos formas. La forma con F mayúscula, cuando hablamos de la forma de pensar y la forma de estructurar, y hay otra forma con F minúscula, que lo dijo en una frase machista, tomando en cuenta el contexto, que decía, qué bellas las formas de esa dama. Entonces, esa forma no vamos hay que usar la forma con F mayúscula, que es la forma de pensar. Y un poco remato este criterio ahora con una frase de Cropius que decía, la arquitectura empieza donde termina la ingeniería. Por eso en la presentación traje a alguien que hablaba primero de ingeniería, que hablaba primero de números, primero de data, y después aparecía la parte artística. Los últimos dos proyectos que he hecho con ese criterio han dado muy buenos resultados y he tenido menos peleas con los ingenieros. Pero creo que me agarré el micrófono. No, está bien, está muy bien, me gusta. Yo pienso de... Excelente dinámica. Porque es la realidad. O sea, mira, lo importante de lo que está ocurriendo hoy en un sector y en una industria de construcción con la implementación de estos dos grandes bloques, la metodología BIM y la sostenibilidad aplicada a la construcción, que las dos no están encontradas, no están enfrentadas entre sí. Realmente las dos se apoyan para obtener el mejor beneficio de un proceso constructivo, de una construcción, de una infraestructura. Nosotros los ingenieros sí terminamos en muchas ocasiones discutiendo con los arquitectos, pero es porque entendemos solamente una parte de la jugada, una parte del problema, la que nos interesa a nosotros como ingenieros. Y allí donde la sostenibilidad o los procesos, que creo que más que la sostenibilidad como concepto, lo más importante es la metodología que está detrás de todo esto, que establece un sistema, una forma de llevar el diseño
que es un proceso integrativo. En ese proceso de diseño integrativo, todos deben estar sentados en la misma mesa. Es importante que todos pertenezcan a. Y esas decisiones que están allí relacionadas en muchas ocasiones a que queden en manos del arquitecto con el promotor o con el propietario, no son tomadas realmente en ese proceso solamente por estos dos actores, sino que todos los actores están involucrados en la toma de la decisión. Y esa toma de decisión está orientada a un objetivo, a una meta establecida, a un valor, a alcanzar un requerimiento que exige el propietario, el owner del proyecto, en donde establece unas mínimas exigencias que están marcadas en muchas ocasiones gracias a la sostenibilidad en un mínimo. Por ponerte un ejemplo, queremos ahorrar el 30% de consumo de energía de esta infraestructura contra una línea base que se define en una norma. La norma ya nos dice un piso. Al darnos una norma y decirnos, quiero estar por un valor de ahorro por encima de, ya el problema no es solamente del arquitecto. El problema pasa a ser un problema de todo el grupo de proyectistas, donde la arquitectura tiene un valor importantísimo. Pero es que no solamente la arquitectura tiene un valor, sino que la ingeniería de automatización, la de climatización, la de la misma energía y hasta energía renovable y la iluminación tienen un valor importante. Entonces, no es un problema de dos actores, es un problema de un grupo de trabajo. Y esa metodología evita que tengamos unas fronteras divididas en donde en la forma tradicional de diseñar y construir termina la arquitectura y después la arquitectura vienen todas las ingenierías. Cuando termina la ingeniería comenzamos a construir, pero resulta que en el proceso constructivo nadie se dio cuenta que dos cosas chocaban o que dos infraestructuras no eran factibles o que las alturas no permitían porque no las viste en un diagrama, en una forma de visualización que gracias a la metodología BIM nos permite encontrar esos errores antes de construir y no en el momento de la construcción, cosa que ocurre en la metodología tradicional. Entonces, es allí importante. Ahora, cuéntame. Perdón que te interrumpa, no pero aquí surge una pregunta. Esos errores sin el BIM, no creo que sean errores. Creo que hay un tema metodológico, lo que tú decías, pero tampoco viene por una falta de comunicación y de equipo. ¿Tú crees que hay alguna otra explicación para que sucedan esos imprevistos? Wow, buena pregunta. Yo considero que es más problemas de comunicación realmente. En la mayoría de las ocasiones, todo está, cuando llega el momento del problema, el arquitecto probablemente diga, yo observé que esto podía ocurrir, pero ¿por qué no lo dijiste? O el ingeniero civil, electricista, mecánico dirá, yo sí consideré que las tuberías estaban como que muy por encima de, y nunca levanté la bandera porque no era mi responsabilidad solamente mi frontera, por lo que me contrataron. Entonces, hay allí un punto importante, que es la integración, el apropiarse el grupo de proyectistas y trabajadores contra esa obra que tiene un objetivo en alcanzar. Considero que me puedo estar equivocando, que es un tema de comunicación en la gran mayoría de las ocasiones, porque si ya tienes profesionales de valor y simplemente ocurre algún inconveniente durante la obra, en muchas ocasiones termina siendo por falta de comunicación. Ojo, no solamente los proyectistas, sino también el propietario, que a última hora dice, es que yo no lo quería así. Yo quiero un cambio y ese cambio yo se lo dije al arquitecto, pero no terminaba, o se lo dije a un ingeniero, pero no terminé de proyectarlos a todo el grupo de trabajo. Y es eso lo que incentiva la disminución del uso de trabajo integrativo, ya sea la metodología de la sostenibilidad o lo que promueve la misma metodología BIM, que están realmente alineadas. En ese primer documento que es el BEP, el Building Execution Plan, nos permite a nosotros tener esa línea de desarrollo por donde vamos a estar todos orientados. Y en la sostenibilidad hablamos de un documento que es el Owner Project Requirement, los requerimientos del cliente. Esos requerimientos del cliente con las bases de diseño deben estar alineadas desde el día 1 y ser actualizadas en todas sus etapas del proyecto para que en el momento de la operación quede un track, quede una trazabilidad de todo lo que ha ocurrido, desde el requerimiento hasta el cumplir con las exigencias de este propietario, ya sea desde el punto de vista económico hasta el punto de vista técnico, ¿no? Porque en esos requerimientos tiene que estar muy claro, yo tengo definida para las partidas de estas ingenierías tanto dinero. A ningún promotor constructor le gusta decir cuánto es su presupuesto. A ninguno. La gran mayoría no quiere decirlo. ¿No? Eso es comprensible. Entonces, lo que tú me estás dando
una razón que es en realidad una falta de información y de una línea de comunicación. Ahora, frente a lo tuyo, yo saco como conclusión que quizás también hay una real falta de compromiso. También, totalmente. ¿Sí? Me sucedió en algún momento que una remodelación chica, un tema chico, pero generaba ese tipo de problema. Se habló en un momento de un tipo de revestimiento y el cliente luego cambia a otro tipo de revestimiento. Como era de mis primeras, entonces cometo la novatada de decirle, ok, corre, y punto. Pero no seguí lo que tú hablas, ¿no? De ese track. Entonces, cuando se hace la implementación, la obra cuesta más, pero como el dueño cree que solamente porque está pagando ya es suficiente. En realidad tiene que entender que es un compromiso en que tiene que ver que mucha gente que está jugándosela más complicadamente que si no, yo te pago y punto. Claro. Entonces dijo, no, lo dije y no me interesa y tu problema. Es una falta de compromiso, una falta de jugarse el pellejo, creo yo. Claro, Entonces, claro. los que están en son los que lo juegan. Y por eso me encanta la metodología BIM y la sostenibilidad cuando están dentro de una obra. Porque el compromiso no queda solamente en uno o dos actores, sino que todos están involucrados en la toma de decisiones y acciones. Ojo, esto es muy difícil de lograr, porque como lo hablabas en la curva, el esfuerzo está en la etapa de diseño. Y si el diseño no es incómodo, probablemente estén pasando algo mal, porque algo no se está comunicando. Y esa incomodidad inicial pasa por vamos a reunirnos, vamos a trabajar. No, tú no puedes tomar decisiones solo, debemos tomar decisiones en una mesa de trabajo, que hoy en día, gracias a la tecnología, nos permite de forma muy sencilla comunicarnos por estos medios y tener a todos los actores, todos los involucrados, los stakeholders dentro de la infraestructura, dentro del diseño. Porque no solamente tampoco es una responsabilidad de los proyectistas porque el propietario pagó por ellos, por ese trabajo, no, sino que también el operador, el usuario final, que si se conoce en etapas tempranas, es importante también involucrarlo. Porque si yo tengo, por poner un ejemplo, un edificio de oficinas que va a ser utilizado por algunos propietarios, yo tengo la posibilidad de preguntarle a ese propietario, ¿esta solución te interesa de esta forma o de esta forma? Y él se puede involucrar en la toma de decisiones. Probablemente el valor, el producto final esté más orientado a realmente lo que necesita el propietario final. Eso, o el usuario final, ya sea un propietario de una vivienda, de oficina, o un director de operaciones y mantenimientos de una empresa, o director de operaciones y mantenimientos de un hotel, o entonces son muchas, o simplemente el gobierno local, que está teniendo una exigencia, y esa exigencia está involucrando a terceros en la toma de decisiones. Sí, puede llegar a ser un problema, pero por algo hay un liderazgo en el diseño, y ese liderazgo en el diseño pasa primero por el gerente de obra, el propietario con la gerencia de obra, ya sea el BIM manager o el asesor de sostenibilidad, que tiene una responsabilidad de poner orden en la fiesta, ¿no? Vamos a una fiesta, pero necesitamos tener un orden en esta fiesta. Y allí entra el tema de la comunicación, ahí No, entra no, el tema no, del la fiesta compromiso. estamos jodidos. ¿Ah? ¿Cómo? Perdón, continúa, tenía que lanzar el chiste. En una fiesta tiene que haber, bueno, si cuando se desordena, llegamos al buen momento, ¿no? Pero en este sector realmente es importante esa comunicación. Por eso yo invito siempre a todos a investigar y a reconocer un poco, más allá de las metodologías como BIM o el diseño como tal de las etapas de arquitectura, mirar un poco más allá de lo que está ocurriendo en el sector, en la región. Bolivia y Venezuela tienen una realidad bastante parecida. Creo que Bolivia está mucho mejor que Venezuela en este momento. Lamentablemente mi país ha vivido políticamente problemas muy graves que hoy nos tienen como estamos. Pero lo que sí quiero destacar es que aunque nuestras realidades sean cuales sean nuestras realidades, mirar lo que está ocurriendo en el ecosistema en la región es importante. El Consejo Mundial, el World Green Building Council, ha establecido unas exigencias y con sus capítulos locales, cada país tiene su propio capítulo local, así como el PMI capítulo Bolivia, PMI capítulo Venezuela, existe también, o el BIM Forum boliviano, BIM Forum Chile, BIM Forum Panamá, BIM Forum Venezuela. Existe también el Consejo de Construcción Sostenible o Ecológica de cada país. Ustedes tienen el suyo, el Consejo Boliviano, que tiene que ser la referencia en cómo implementar las metodologías, ya sea desde el punto de vista privado y público, para cumplir con un compromiso que tenemos todos de poder consumir los recursos locales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, concepto de sostenibilidad.
en donde se enmarca la importancia de poder realmente tener nuestro compromiso de construir, de operar, de generar riquezas, pero sin comprometer lo que ocurra en un futuro. La naturaleza, por ejemplo, mi país, un país petrolero, en donde la industria petrolera ha generado grandísimos problemas, catástrofes ecológicas. Hoy en Venezuela se están viviendo esas catástrofes en nuestras playas que son del Caribe, hermosas, son playas soñadas, paraísos. Y en esos paraísos, en muchas ocasiones hemos perdido esos paraísos por problemas en la industria petrolera que generan mucha riqueza. Pero es que la riqueza no es el único objetivo. Tú tienes que generar riqueza sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Y hay allí un valor importante que nosotros debemos involucrar. Veo con muy buenos ojos lo que está ocurriendo en muchos países de nuestra región: Colombia, Chile, Panamá, el mismo Perú, Argentina, Uruguay, que están tomando como obligaciones las construcciones y la sostenibilidad. Y esto automáticamente enmarca también en la metodología BIM. Vemos cómo hay como esas dos vertientes, que no son vertientes que se encuentran, sino que realmente se apoyan. Y eso es importante que lo vean, porque quien se va por el mundo digital, que sí, la metodología BIM hoy está dando mucho que hablar y hay muchas oportunidades desde el punto de vista profesional, económico. La sostenibilidad también está dando exactamente lo mismo. Y es que las dos no pueden enfrentarse, no pueden pelear entre ellas, sino que deben acoplarse para generar mejor valor y mejores infraestructuras, pensando siempre en la optimización de los recursos económicos de la infraestructura, en el impacto que se generan en las infraestructuras, en el medio ambiente, en el ecosistema local, y pensando en los retos de diferenciación para generar salud y calidad de vida a los usuarios. Hoy, con la pandemia, creo que pensar en espacios ventilados correctamente es lo mínimo que podemos pedir. Y la sostenibilidad establece un mínimo de exigencias desde el punto de vista de calidad del aire interior en los espacios interiores. Existe una normativa que es la ASHRAE 62.1 en su versión 2010-2016 que establece una exigencia para que el ingeniero mecánico, no solamente él, sino que los arquitectos, los de control y todo el grupo de trabajo se comprometan en buscar cómo garantizar la mejor calidad de vida y salud de los ocupantes con base a tecnicismos o definiciones técnicas de trabajo. Entonces, Edgardo, estamos hablando mucho, me tomé también el micrófono, creo que hacemos varios monólogos acá importantes. Nos gusta hablar y este tema es apasionante porque... podríamos estar todo el día hablando. Un poco para rematar lo que me dices como comentario y luego dar paso a alguna pregunta. Es que yo veo que lo que estás apuntando, y un poco lo comparto, es que todo este esfuerzo, todo este proceso, toda la chacha que se ha hablado antes para decir que, por presumido, es buscar una calidad de vida. Claro. Inversiones para generar una calidad de vida. Y yo creo que por eso es tan difícil en Latinoamérica lo que estás hablando tú y lo que está buscándose acá, porque en Latinoamérica, por el marco cognitivo, por ser un poco apolite lo que estoy hablando, no tenemos concepción de calidad de vida, no tenemos concepción de autoestima, entonces cualquier cosa donde vivamos y durmamos está bien. Es correcto. Hay una exigencia, sí. Y esa exigencia debe comenzar de los usuarios, desde los usuarios. Y esto es lo bonito de lo que está ocurriendo. Hoy, las nuevas generaciones no se conforman con lo que tienen. Probablemente mis padres, mis abuelos, no quiero decir que eran conformistas, pero tenían algo y no había esa globalización que hoy nos hace ver, mirar hacia un vecino y decir, si mi vecino país tiene esto, ¿por qué nosotros no? Entonces es allí ese nivel que se eleva, y lo veo hoy con los jóvenes. Yo ya no soy tan joven, voy a cumplir mis 40 años el próximo año, ¿sabes? Pero trabajo con muchos jóvenes de 22, 23, 25 años que simplemente dicen, Carlos, no estoy de acuerdo con esto, podemos mejorarlo haciendo de esta forma. Y ese mismo cliente, ese mismo generación Z, que pasa a ser por mañana el gerente, el propietario, el hijo, la segunda generación, tercera generación de una empresa constructora, ya eleva su nivel de exigencia. Y no solamente como promotor y constructor, sino también como usuario final, ya sea el que compra una vivienda, el que usa los servicios públicos de una ciudad, el ciudadano de a pie que le demanda a su gobernante mejor calidad de vida. Y eso es importante porque eleva el nivel de lo que estamos viviendo y ocurriendo, ¿no? Sí, pero ahí estamos entrando a aguas pantanosas. Sí, lo sé. Entramos en un tema que puede ser muy oscuro.
Pero lo importante está Sí. en que da un poco, lo que quiero rescatar de ese comentario final es exigencia pública y privada. Y eso ocurre hoy con la juventud, que está empujando realmente eso, y que nosotros también dar un marco para que esa eficiencia sea considerada en todas las etapas. Nosotros estamos en un momento importantísimo en la historia de la construcción, en un punto de quiebre de la digitalización total y la sostenibilidad como base de la construcción tradicional a lo que es hoy en día la sostenibilidad y la digitalización total. Creo que algo así En ese, ocurrió. ¿Ah? plenamente de acuerdo, Sí, sí. plenamente de acuerdo. O sea, Me imagino que algo así en mi ocurrió. generación, Sorry. en mi generación tocó el quiebre entre la digitalización de la concepción, ¿no? O sea, mi generación aquí en Bolivia es la primera que no tuvo la obligación de comprar los grafos de tinta ni la mesa de dibujo porque ya había el cambio a la computadora. Eso es correcto, Eh, me imagino. y ahora por todo el sistema de industrialización de la CNC, la impresora 3D y todo el manejo informático, va a haber otro cambio en la producción de la construcción, no tanto en el diseño, sino en la producción de la construcción. Y esa estoy plenamente de acuerdo contigo en que estamos viviendo ese momento. Un punto de quiebre importante. Y aquí quiero Sí, aprovechar que yo no soy arquitecto, pero sí le hablo no solamente al arquitecto, sino a cualquier profesional que esté viendo este video, ya sea en vivo hoy o porque esté posteado en nuestros canales de YouTube, en donde realmente el valor está en mirar fuera de la caja. Si yo soy ingeniero en, no sé, civil, yo tengo que aprender de programación, de desarrollo de software, de diseño gráfico. Tengo que tener nociones básicas, porque si no el mundo me va a comer. Cuando me vaya a la metodología BIM, el arquitecto no solamente debe aprender a utilizar uno o dos software de la metodología, sino que tiene que saber manejar un ecosistema y aprender sí. lenguajes de programación, aprender Oh, otras. absolutamente, absolutamente. Totalmente, tiene que aprender de todo y tiene que saber de diseño gráfico, tiene que saber de diseño web, tiene que saber de manejo de datos en la nube, tiene que saber de instrumentación y control, de IoT, de por qué la tecnología y para qué me sirven esos dispositivos y cómo lo puedo interconectar. Y eso es un tema que punza en el proceso académico de la formación del arquitecto. Para el ingeniero es más sencillo. Todo ese marco que tú has establecido es mucho más sencillo porque tiene el marco de control de XY, tiene una formación cartesiana. En cambio, en el otro lado, como los profesores son de la antigua escuela que decían, no, hay que dibujar a mano porque, qué sé yo, las nubes y las estrellas, pero en realidad hacer aterrizar a ese supuesto artista a lo que tú dices, robótica, programación, manejo web, estadística, curva, big data, ecosistema, es muy difícil, sobre todo en nuestro medio latinoamericano, donde le dices método científico y crees que y el otro cree que lo estás maldiciendo. Es correcto, pero es que no es tan fácil tampoco para el ingeniero, porque ahora el ingeniero no se puede quedar en su zona cuadrada, el ingeniero tiene que pensar en diseño, en una visión espacial, donde normalmente no la tenemos, en donde cómo rotar piezas no es tan fácil para nosotros los ingenieros, en cómo se va a ver si lo hacemos de esta forma, y la estética es importante y el diseño para el ingeniero también es importante. Porque si hoy simplemente yo, ingeniero electrónico, quiero abrir mi canal de redes sociales, yo tengo que saber de diseño gráfico como mínimo para poder hacer algo de mis redes y posicionar mi marca personal o de organización o de empresa, lo que sea, para vender un servicio. Hoy todos somos vendedores digitales. Hoy Sí, todos, plenamente. todos, todos, todos. O sea, no, es que desde mi mamá, que quiere, no sé, vender su torta que hace, su cake que hace en los domingos, tiene que estar en el medio digital, si no, simplemente no lo vende. Entonces, Si no estás en Facebook, no existes. no existe. Te voy a interrumpir, Carlos, un segundo, que tenemos una pregunta de uno de los participantes. Por favor. Pregunta: ¿cómo se gestiona la incorporación de las nuevas tecnologías, materiales, procesos constructivos y normativa dentro de las metodologías expuestas por ustedes en el marco de las técnicas de trabajos tradicionales? Bueno, Voy a... comienza tú y después lo complemento, ¿te parece? Adelante. No, primero tú, por favor. Yo sigo masticando la pregunta. Ok. Lo que entiendo más o menos de la pregunta es, ok, ¿cómo llevar esto a realidad? ¿No? O sea, ¿cómo involucrar estos nuevos materiales o nuevas metodologías dentro de un proceso natural de la obra? Y lamentablemente aquí podemos pisar otra vez aguas oscuras o mundos oscuros, porque pasa por el privado y el público. Es muy bonito que nosotros como empresas privadas se lo propongamos a un constructor, a una infraestructura, a un cliente. Pero esto no es masivo si la infraestructura pública o la gobernanza local
el gobierno local no se compromete tampoco. Porque si no hay exigencia, simplemente queda como un opcional. Y al ser un opcional, nadie me lo exige. Por lo tanto, si yo lo hago es simplemente porque me nace y no porque me lo exigen. Y desde el punto de vista privado, el privado sí lo puede hacer desde una visión de compromiso. Pero es que el compromiso tampoco entra por amor al arte, sino que tiene que haber un amor normalmente en el privado a lo económico. Mucho más allá del amor al ambiente en muchas ocasiones. Pero si unimos, por eso es que la sostenibilidad es economía, sociedad y ambiente, los tres, en el punto donde se encuentran los tres es donde realmente tenemos el desarrollo sostenible, donde tenemos el People, Profit and Planet, es decir, o sea, todo cómo se integran estos tres ecosistemas, empieza realmente a tener la aplicación. Yo no sé si me estoy yendo muy por encima a esa pregunta, porque el detalle técnico sí involucra ahora, estudiemos qué es la certificación LEED, estudiemos cómo la certificación LEED nos pone unas exigencias, estudiemos bastante de BIM para ver cómo la metodología nos involucra en cada una de sus etapas y sus entregables y el compromiso de todos los proyectistas sumar en el desarrollo de este compromiso. Y al mismo tiempo en los diseños desde el punto de vista del proceso integrativo. LEED es una de las certificaciones que establece. Pero lo bonito de certificaciones como LEED, Edge, WELL, Nexido, hoy ya se definió una meta. En el año 2030, ojo con esta meta, en el año 2030, todas las nuevas edificaciones que se construyan deben ser neto cero energía, es decir, deben producir su propia energía que consumen por medio, y la energía tiene que ser medios renovables. Es una meta enmarcada en el World Green Building Council como la meta del año 2030. Pero en el 2050, todas las infraestructuras, no solamente las nuevas, las existentes, tienen que ser neto cero carbono. Es decir, el análisis del ciclo de vida, desde los materiales que se instalan y construyen e implementan en la infraestructura hasta los recursos que utiliza esa infraestructura, deben cuidar esa producción del neto cero carbono. Hoy, pensar eso en nuestros países latinoamericanos probablemente sea un sueño, porque hoy me encantaría vivir en Venezuela, en un país donde tenemos muchos problemas energéticos, en donde poder tener una infraestructura que sea autosuficiente con su propia energía. Genial, sería, o sea, realmente lo máximo en este momento pensarlo. Sabemos que es muy difícil lograrlo, pero hay que ir dando pasos, y los pasos están en la parte académica como primer punto, y desde abajo hacia arriba, intentar permear a los gobiernos y a los privados que tienen la posibilidad de tomar decisiones macros o decisiones puntuales en su infraestructura para su ejecución. De abajo hacia arriba, pero también la formación va de arriba hacia abajo. Entonces tenemos que formar a esos promotores y a esos representantes públicos para que el esfuerzo, el empuje de las dos vertientes nos lleve a un punto en común para tener. Suena muy bonito, sé que es muy difícil, probablemente te estés riendo pensando esto es imposible, pero es la única valor. No, digo yo por poner un ejemplo de lo que probablemente muchos estén pensando cuando estoy diciendo estas palabras. Pero creo que allí está el gran reto de nosotros transformar. En mi posición a la respuesta, lamento estar un poco contrario. Vale. Pero la idea es tener verdades contrarias, porque eso enriquece el panorama. Carlos hablaba de toda una construcción de un sistema, tanto social, político y privado, académico, para poder llevar eso adelante. O sea, un poco más es que la sociedad entera entre en un nivel de conciencia de sostenibilidad y ecología. Pero es posible. Puede ser. Todo apunta a que en el proceso se estén dando, por eso tienen metas a largo plazo. Pero lo que yo digo que la única forma de lograr ese tipo de avances no es por el choclo, por la mayoría, por la manada, porque la manada siempre tiene que estar en una zona de confort. Y por otro lado, no se puede ir de abajo hacia arriba. O sea, no le puedo pedir al obrero que tenga una conciencia ecológica y no me coloque más agua en la mezcla. Claro, por darte un ejemplo. Claro. Las escaleras se privado al sector público, porque el sector público mejor que creo que se puede lograr es que una élite de movilidad social, ¿sí? Una élite de movilidad social empiece a crear estos cambios. Ya se vio antes, o sea, no me estoy yo inventando una utopía, ya se vio antes en el Renacimiento. Las personas que cambiaron el proceso cognitivo del arte, de la filosofía, de la literatura, fueron personas que surgieron desde abajo, pero llegaron a una élite. Estoy hablando, Da Vinci es hijo de un contador, no, perdón, hijo de un sastre.
que no era su hijo, Miguel Ángel, hijo de un contador, o Rafael, del vidriero, pero ellos lograron trepar, constituirse como élite y luego empezar a traspasar esa información. El poder público, entre comillas, la iglesia, le interesaba mantener su poder. Claro. Y para mantener su poder optaba por este Olimpo de artistas apoyados en la banca privada. Entonces tenemos aquí dos actores privados y un actor público. Entonces, pienso yo que, y esto es parte también de una propuesta que en algún momento se ha hablado, en que se tiene que formar élites individuales que ocupen cargos superiores para que vaya bajando la cascada. Esa es la posición. El MIT, donde estudia Oxfam, la posición que tiene Foster al crear su instituto de formación, la IARC de Barcelona, el ISARC de California, parten por este principio. Jalan gente para formarlas y que ocupen esta élite para que se desglose el conocimiento. De cierto modo. Pero esa es una posición sí, y de cierto un modo, poco contraria, ¿no? De cierto modo lo que está ocurriendo con nosotros mismos. Somos personas privilegiadas en nuestro mundo local, ¿no? O sea, tú vienes de una familia formada, probablemente con algunos problemas como toda la familia, pero tienes una educación, tienes un techo, tienes la posibilidad de hablar en este momento de temas que no es lo que habla la gran mayoría de la pobreza extrema que vive en nuestros países. Y eso es importantísimo, porque nos permite a nosotros, tenemos el privilegio. Claro, pues, otra vez, las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. No puedes pedirle a alguien que lucha todos los días que haga patria. Claro, claro, claro que no. Pero por eso te digo, no, pero queda en nosotros crear ese ecosistema de estos profesionales que no son los más bajos de la sociedad, sino son personas que están en capacidad de estudiar, que están teniendo hoy unas oportunidades importantes y al mismo tiempo tienen posibilidad de permear hacia, hacia el superior, pero al mismo tiempo generando o elevarse a estos niveles que tú mismo comentas para poder tener lineamientos después que sean masivos. Y allí lo que está ocurriendo importante, justo la pandemia nos está demostrando eso también, la importancia de escucharnos a todos, la importancia de realmente considerar todos los puntos de vista, sobre todo en temas de calidad de vida, porque la calidad de vida hoy, o cuántas personas hoy no se están dando cuenta de la importancia de tener un espacio amigable, o por lo menos una silla cómoda para poder trabajar. Entonces, ya eso te hace pensar distinto. Sí. Bueno, ya hemos acabado de hablando hasta de política. Es imposible, uno es político por esencia, nos encanta discutir. Carlos, no queda más que decir que ha sido un real placer. Me has llevado en este conversatorio que uno cree que vaya a decir su verdad y bueno, puede mantener su posición y no decir nada, me has llevado a aprender. Eso, como dice Foster, si has aprendido algo es algo bueno. Espero haber aportado. Claro, muchísimo. Te agradezco demasiado el tiempo. Espero que no sea la primera y la última. Para nada. Entonces, ¿algo con lo que quieras cerrar, Carlos, por favor? No puedo cerrar sin agradecerte a ti, Edgardo, por la iniciativa y darle buenas intenciones a esta alianza entre Innótica y la consultora Grillo para poder llevar esto más allá y poder ejecutar estos tipos de modificaciones o de nuevas propuestas desde el punto de vista digital para la comercialización de servicios en automatización. Nosotros ejecutamos servicios integrales de gestión para infraestructuras y apoyo en las metodologías de sostenibilidad. Finalmente, cerraría mi participación en este conversatorio invitando a todos los que están participando, ya sea hoy en línea o que van a ver posteriormente en nuestros canales de difusión, YouTube o redes sociales, la importancia de entender, señores, que hay que pensar mucho más allá de lo que está ocurriendo en nuestras carreras. Si son estudiantes, no te quedes con lo que el profesor dice. Ve un poco más allá de lo que el profesor te está diciendo, porque realmente he allí tu importancia en un sector en donde la competitividad no para, en donde la diferenciación está con base al conocimiento y no con base
y le adjunto conocimiento y experiencia que te va a sumar. Pero mientras más experiencia estés en campo, pero tengas las bases del conocimiento para entender lo que está ocurriendo y cómo mejorarlas, realmente es allí donde tú vas a capitalizar grandes oportunidades. Estudiantes, ingenieros, profesionales del sector de la construcción, pensemos un poco fuera de lo tradicional y atrevámonos a dar el paso, a cambiar las metodologías tradicionales que tenemos en nuestras empresas a metodologías donde la metodología BIM sea la base, donde la sostenibilidad se apoye, en donde el apoyo en la eficiencia, en construcción y operación sea el gran objetivo para mejorar siempre la calidad de vida de los usuarios que formen parte de esas infraestructuras. Nosotros duramos el 90% de nuestro tiempo en espacios internos cerrados y no en espacios abiertos. Por lo tanto, debemos mirar siempre en cómo ser eficientes en esos espacios. Muchísimas gracias, Edgardo, por la oportunidad y bueno, quedo a tus comentarios. Igualmente cierro sin extender mucho porque ya demasiada información, pero muchas gracias a los participantes hasta este momento. Creo que frente a los porcentajes hemos superado la cuota. Agradezco a los que estén viendo en este momento o estén viendo la retransmisión y hasta una próxima oportunidad estaremos dispuestos a transmitir la información que necesiten o busquen. Aquellas personas que se han quedado hasta ahora, en 2 horas tenemos un seminario de manejo de metodología BIM. Entonces, Carlos, si gustas, estás bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien. Listo. Un placer. Gracias a todos. Hasta la próxima.